Empezamos con una modalidad. Esa no es la placa que estaba esperando, pero ustedes sabrán cuál va. Empezamos con una modalidad que es la de compartir los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Y empezamos a orar por las necesidades que aparecían. Bueno, de hecho siempre lo hacemos. Pero decidimos que además de orar por las necesidades que iban apareciendo, íbamos a contar también las respuestas de Dios, porque muchas veces estábamos un tiempo orando por necesidades y después no nos enterábamos qué pasaba, ¿no? Así que empezamos con la modalidad y la verdad que nos sorprendimos, porque desde el principio de año que venimos con esto y todos los domingos tenemos algún testimonio para contar. Y entonces, claro, a medida que íbamos escuchando esos testimonios, nos dábamos cuenta que Dios puede hacerlo de nuevo, ¿no? Dios puede hacerlo otra vez. Y nos entusiasmamos más y declaramos que venían nuevos milagros, y la semana siguiente venían nuevos milagros y sucedían otras cosas. Y la verdad que nos fuimos sorprendiendo con algunas cosas que iban sucediendo, ¿no? Así que en medio de esos testimonios escuchamos sobre órganos restaurados o reconstruidos, escuchamos sobre bultos que desaparecen, escuchamos sobre músculos que se estiran, escuchamos sobre cánceres que desaparecen, y lo mostramos con las pruebas, aquí los estudios, proyectamos aquí los certificados médicos, el médico profesional diciendo no está más. O simplemente escuchamos de, no sé, cirugías tremendas a la que alguno que pedía oración le tenía mucho miedo y resulta que terminó siendo una cirugía normal, común y corriente. Escuchamos muchos milagros. Y sabemos que hay muchos más dando vuelta por ahí. De hecho, en casa tenemos una lista de milagros para seguir leyendo los próximos domingos, ¿no? Cosas para seguir contando. Ahora, yo sé que quizás muchos todavía siguen esperando un milagro, ¿no? ¿Cuántos aquí esperan un milagro? ¿Cuál es el milagro que estás esperando? ¿Te animás a susurrárselo al que tenés al lado? Decirle, yo espero, no sé, tal cosa. Susurrárselo, ¿eh? ¿Qué milagro estás esperando? ¿Saben que a veces nos guardamos las cosas demasiado adentro? Y eso no ayuda. Entonces cuando lo verbalizamos, cuando lo socializamos, sí, todos esperamos un milagro, ¿no? Pero claro, nosotros pocas veces consideramos, en medio de esa espera, ¿no? Y muchas veces, yo sé que a muchos les ha pasado, porque a mí me ha pasado. A mí me ha tocado, y se lo conté hace, no sé si fue el domingo pasado o el anterior, ¿no? De traer a los hermanos aquí al frente, presentar sus testimonios, y yo seguía esperando mi propio milagro, ¿no? Y domingo tras domingo, y mes tras mes, y campaña tras campaña, ¿no? Y mientras estamos esperando ese milagro que no llega, muchas veces no consideramos que hay algunos cambios que suceden en nosotros que también son un milagro. Porque, por ejemplo, hoy tuvimos 27 hermanos que pasaron por el bautismo. Son 27 milagros, porque cada uno de ellos, como ustedes escucharon en el testimonio, ¿no?, tenían necesidad de cambiar en algo y no lo lograban. Algunos estaban con depresión, otros reconocieron que estaban desviados del camino, ¿no?, de cualquier camino que lleve a la vida, ¿no? Otros reconocieron, no sé, sus problemas familiares en casa, puertas adentro, y recibieron un milagro. Porque un temperamento cambió, una emoción se transformó, una relación se compuso. ¿Y quién creen que lo hizo? Nosotros generalmente esperamos que el milagro sea, no sé, que se me agregue la otra mitad de hígado que no tengo, que se me ponga un riñón más para no levantarme tanto de noche. No sé qué milagro esperás vos, ¿no? Pero el cambio que surge en nuestras vidas cuando conocemos a Cristo, tenemos que reconocer que eso también es un milagro, porque no pudimos cambiar esas situaciones antes de conocer a Cristo.
las cambiamos, o mejor dicho, se cambiaron en nosotros cuando Dios empezó a trabajar. Eso también es un milagro. Nadie podría lograr un cambio fundamental si no existe como factor sobrenatural la intervención de Dios. Si hay algún cambio en nosotros es porque Dios intervino. No lo podríamos hacer. Lo que acabamos de ver, ¿no?, en estos bautismos es una sucesión de milagros, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que, bueno, esto es lo que pasó en la antigüedad y sigue pasando hoy y seguirá pasando. Esta semana, mientras pensaba en esta reunión y mientras oraba, se me vinieron algunos ejemplos que creo que la mayoría de ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Ejemplos como, por ejemplo, lo del apóstol Pablo. Lo conocemos como el apóstol Pablo. Sabemos que escribió unas cuantas cartas del Nuevo Testamento, las leemos de pronto y nos gusta cómo escribe, pero Pablo no era así antes. Era un hombre duro. Era un hombre empecinado con sus ideas, ¿sí? Llegó a ser asesino. Porque por una supuesta idea que tenía él, ¿no?, terminó matando gente en nombre de Dios, decían. Pero sabemos que no era en nombre de Dios. Dios nunca le pidió eso y nunca se lo pediría. Entonces, Pablo, que antes se llamaba Saulo, era un tipo difícil, pero cuando conoce a Cristo fue transformado y terminó siendo el apóstol que desparramó el amor de Dios en todo el mundo conocido en aquella época. Un tipo al cual no se lo podía tratar de amoroso, nunca, jamás. Pero terminó siendo el que desparramó el amor de Dios en todo el mundo conocido en aquel tiempo, y creo que termina siendo hoy por hoy el apóstol más querido que encontramos en la Biblia. El apóstol Pedro, ¿sí?, otro hombre duro, pero además de temperamento muy cambiante. Él un día tenía las emociones arriba y otro día las tenía por el suelo. Era un tipo impulsivo por momentos, pero después caía en un desánimo increíble, ¿no?, hasta el borde de la depresión, probablemente. Y además violento, además violento. Era capaz de cortarle la oreja a cualquiera con un cuchillo de cocina, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pero Pedro también tiene un encuentro particular con Dios y él también es transformado. Él también, su carácter también recibe un milagro. Yo no sé si él recibió un milagro de sanidad alguna vez, pero Pedro recibió en sí el milagro de una vida transformada. Llegó a ser el primer pastor de la primera iglesia que existió, ¿sí? Llegó a ser un apóstol aguerrido, líder de los demás apóstoles. Y además, en sus últimos días, llegó a ser tan humilde y tan sincero al mismo tiempo, que él dijo: yo no soy digno de morir como Jesús, porque lo iban a colgar en una cruz también. Dice: yo no soy digno de morir como Jesús, y pidió que lo crucificaran al revés. Moisés, un hombre de muchas excusas, ¿no? Él siempre tenía una excusa, sobre todo cuando Dios lo confrontaba. Muchas excusas, pero también impulsivo, ¿sí? Y con importantes manifestaciones de cobardía, porque la verdad que en muchos momentos manifestó cobardía, como por ejemplo cuando mató a un egipcio, arrebatado que era, ¿no? Mató a un egipcio y terminó saliendo de Egipto, huyendo, ¿no? Tuvo que esconder en el desierto. Y encima un hombre que tenía problemas para hablar porque era tartamudo. Pero terminó siendo quien liberó a un pueblo de más de 2 millones de personas. Y quien además los guió durante 40 años por el desierto. Un carácter transformado. ¿Quién creen que lo hizo? Lo hizo Dios. Me acordaba de Gedeón. No sé cuántos escucharon hablar de Gedeón, pero Gedeón era un adolescente más en su época. Una época en la cual el pueblo de Dios estaba cautivo. Bueno, en realidad no estaban cautivos. Era algo muy raro, porque en realidad ellos vivían en su tierra, vivían en su casa, no tenían a ningún carcelero parado en la puerta. Vivían supuestamente tranquilos, pero los enemigos de esa época venían cada tanto y arrasaban con todo y lo dejaban sin siquiera para comer.
Así estuvieron por muchos años, o sea, estaban oprimidos. Obviamente, lo primero que le sacaron fueron las armas, así que no podían ni defenderse. Y Gedeón era un adolescente más que andaba por ahí jugando al fútbol y un día decidió esconderse en una cueva para limpiar un poco de trigo y a ver si los enemigos no se lo sacaban. ¿Sí? Pero fue quien derrotó definitivamente a un ejército que superaba. Vieron que a veces nosotros tenemos enemigos que nos superan 2-1, 3-1. Nosotros somos 1, ellos son 3, nosotros 1, ellos 4. Cuando Gedeón peleó, lo superaban 150 veces. O sea, por cada luchador que tenía Gedeón, había 150 de los enemigos. Y él terminó liberando a su pueblo. Y terminó definitivamente con la opresión que su pueblo sufría. La crisis económica, social, cultural que tenían en ese momento, él fue el que le puso fin. Milagro. Dios lo hizo. Me acordaba de Esther. Así como Gedeón, pero ella, una señorita, una jovencita del montón, que llegó, esta sí la llevaron cautiva a otro lugar. ¿Sí? Una jovencita del montón, esclava encima, pero decidida a hacer lo que sea para salvar a su gente. Y Dios hizo un milagro en su temperamento, hizo un milagro en su carácter, y fue la que terminó organizando una revolución legal, con leyes de por medio, ¿sí? Con leyes de por medio consiguió que su pueblo sea salvado. Así que un milagro tras otro. La Biblia es también una sucesión de milagros. No sé si te identificás con alguno de estos milagros, No sé si te identificás con alguno de estos ejemplos, quizás por el carácter así terco, testarudo como el que tenía Pablo, o ese carácter endeble como el que tenía Pedro, o quizás esa cobardía de Moisés, o quizás la juventud, la adolescencia. Él mismo dijo, cuando Dios lo fue a ver, dijo: no, yo soy el más chico de mi casa, ¿no? Como siempre nos sentimos el último orejón del tarro, el más pobrecito. O quizás te sentís como Esther, ¿no? Una esclava. Todos ellos experimentaron un milagro de Dios. Eso también es milagro. Eso también es milagro. Y lo hizo Dios. Te cuento que algunos de los que se bautizaron hoy tenían las mismas características que estos de la Biblia. Y muchos de los que se bautizaron hoy siempre decían: yo nunca voy a cambiar, yo nunca seré nadie, yo nunca saldré de esta situación. Pero un día Cristo llegó a sus corazones, y lo que ellos hoy testificaron es que de donde pensaban que nunca iban a salir, salieron. Milagro. Milagro. Porque Dios no solamente se dedica a hacer milagros físicos, eso que nos gusta, ¿no? Sino también el otro milagro, el de cambiar nuestras vidas y de transformar en fortaleza lo que para nosotros quizás es una debilidad, o quizás quitar la debilidad y darnos una fortaleza totalmente nueva. Porque muchos de los que hemos ido conociendo a Cristo terminamos testificando que lo que hoy somos nunca pensamos ser. Nos desconocemos a nosotros mismos. ¿Pero por qué es eso? Porque Dios está trabajando en nosotros. Muchos de los que han pasado por aquí predicando y dando unos mensajes increíbles nos cuentan que cuando eran más jóvenes decían: yo jamás voy a agarrar un micrófono, soy demasiado tímido, tímida, y terminan siendo unos predicadores increíbles. ¿Qué fue lo que los transformó? Un milagro. Un milagro de Dios. Entonces, tenemos que terminar reconociendo, los que se bautizaron, los de las épocas antiguas, nosotros, que Dios tiene razón cuando dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6: no es por el poder, ni siquiera es por la fuerza, sino que es por mi espíritu. O sea, lo que no podemos lograr, lo que no pudimos lograr hasta ahora, no te quiero pinchar el globo, pero
confirmo esto, afirmo esto que dice la Biblia, ¿no? No es por tu fuerza, no es por tu poder, es por el Espíritu de Dios. Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Y quiero decirte que así como Dios cambió la vida de los 27 que pasaron por el agua y de un montonazo más de gente que nos congregamos aquí cada fin de semana, y durante la semana también, hemos experimentado un milagro. Quizás no recibimos lo que esperábamos o todo lo que esperábamos, pero que estemos hoy sirviendo a Dios es un milagro. Así que yo esta noche quiero, antes de entregar los certificados, concluir con un desafío para todos, y especialmente para aquellos que nos visitan, ¿no? Y quizás es la primera vez que escuchan esto, ¿no? El desafío es que esperes un milagro de Dios, no solamente en cuanto a lo físico, que esperes un milagro, y que lo que no podías lograr lo esperes en Dios, porque Dios sí lo puede hacer, pero hay que decírselo, hay que declararlo, Dios no se va a meter en tu vida hasta que no lo invites a entrar, hasta que no digas, como hicieron ellos, los 27, Ellos un día tuvieron que decir: Señor Jesús, yo quiero que empieces a trabajar en mi vida porque yo no puedo. Me di cuenta que fracaso una y otra vez, no tengo las fuerzas, no tengo el poder. Entonces Dios dice: bueno, buenísimo, estaba esperando que me lo digas, correte, déjame a mí y el milagro sucede. El milagro sucede. Como les decía el apóstol Pablo, él es un ejemplo, inclusive con ese milagro físico, porque Pablo, aparentemente, por lo que él escribe, esperó un milagro físico toda la vida. Nunca lo recibió. Nunca lo recibió. En las cartas que él escribe, él deja ver que está esperando que Dios haga algo en lo físico. No sé bien cuál era el problema que tenía, pero un problema físico tenía. Aparentemente se murió con ese problema físico. Pero Dios hizo otro milagro, porque su carácter sí fue tocado, sí recibió un milagro y sí fue usado con gran poder, aunque nunca se curó de su enfermedad, pero fue usado con gran poder, aún para que otros reciban un milagro. Pedro siguió cometiendo algunos errores después de encontrarse con Cristo, pero nunca más volvió atrás. Sus convicciones lo transformaron en un héroe que hasta el día de hoy recordamos. Moisés no dejó de tartamudear, a tal punto que Dios le tuvo que poner a uno al lado, a su hermano, para que lo interpreten, porque no se le entendía nada. Nunca dejó de tartamudear, y quizá él pedía a Dios muchas veces, ¿no? Le pedía a Dios perdón, mal chiste, que deje de tartamudear. No es una burla, es solamente para que entiendas que algunas cosas probablemente Dios no las toque en tu vida, o quizás no las toque enseguida, quizás las toque después. Pero es evidente que Moisés recibió un milagro, porque su temperamento cambió y se transformó en el más grande caudillo del pueblo de Israel. Gedeón nunca dejó de ser el más chico de su casa, porque hay circunstancias que no se pueden cambiar. Cuando sos el menor, sos el menor. Y así en todas las vidas sucede que hay circunstancias que no se pueden cambiar. Pero Gedeón recibió un milagro en su carácter. Dios lo hizo fuerte como él mismo no podía hacerlo, a tal punto de que aunque no dejó de ser el menor, los mayores terminaron sirviéndole a él y siguiéndole a él como capitán del ejército. Esther no dejó de ser una representante del supuesto sexo débil. Digo supuesto porque aquí no creemos que las mujeres sean sexo débil, pero en aquel tiempo sí que se creía. Es más, se creía que eran una cosa, peor que ahora. Ella nunca dejó de ser, para aquel tiempo, una cosa. Pero el milagro que Dios hizo en su vida la transformó en una heroína indiscutible. No, insisto, no sé qué estás esperando de Dios. Quizás no lo hizo todavía. Probablemente lo haga. Probablemente no. Pero yo quisiera desafiarte a que esta noche dejes que Dios haga lo que vos no podés hacer. Y que permitas que Él cambie tu carácter, tu temperamento, tu forma de pensar, tu forma de hablar, ¿sí? Tu forma de conducirte con la gente. Que Él tome el lugar, como dijimos al principio de la reunión, de Señor y de gobernador en tu vida.
antes de que terminemos esto, yo quiero desafiarlos a orar. Porque en la oración, como les dije recién, autorizamos a Dios para que empiece a hacer ese milagro en nosotros. Y si estás de acuerdo en que Dios haga un milagro de transformación en tu vida, pero al estilo de Él, como Él quiera y en lo que Él quiera, yo te voy a invitar a que esta oración la hagas junto conmigo. Yo la voy a ir leyendo, la voy a ir diciendo, y te quiero pedir que la repitas si querés ese milagro de transformación. Aquellos que están necesitando un milagro de transformación porque se dan cuenta que hay cosas que no las pueden lograr, aunque le pusieron mucha fuerza, yo les voy a pedir que se pongan en pie para que podamos orar juntos ahora, ¿sí? Te pongas en pie, que simplemente, para no distraerte, cierres tus ojos y que repitas conmigo esta oración. Y aquellos que quizás hoy están aquí por primera vez, quiero decirles que en la decisión que tomen nosotros estamos para ayudarle. Otra vez, quizás no podamos ayudarle en todo, pero algo hemos aprendido, que todos podemos confiar en Dios. De que cuando entre todos nos ayudamos y entre todos nos cubrimos, Dios hace, Dios obra. Así que si alguien necesita ayuda particularmente en esto, como la necesitamos nosotros mismos, simplemente hable con nosotros, hable con quien lo invitó y ellos sabrán qué hacer. Queremos estar a su disposición. Cierren sus ojos, por favor. Y si quieren, repitan conmigo esta oración. Digan así: Dios, hay muchas cosas que quisiera que sucedan, pero hoy entiendo que lo que hagas conmigo es lo mejor. Hacelo. Entra en mi vida y hacelo. Sorprendeme con tus obras, como se sorprendieron Pablo, Pedro, Moisés, Gedeón, Esther y todos los que hoy se bautizaron. Confío en ti, espero en ti, oro en el nombre de Jesús, el autor y consumador de mi milagro. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y que pronto puedas ver ese milagro sucediendo en tu vida. Acordate, estamos para servir.